Dios. Señor Jesús, Rey Todopoderoso, y te damos gracias, Señor, por este día, Dios, que nos has regalado, esta jornada que está llegando a su término. Gracias porque has guardado nuestras vidas, nuestras familias, Dios, hasta aquí, Señor, tu mano poderosa nos ha sostenido a todos. Gracias por permitirnos estar hoy reunidos en tu nombre, Señor, sabiendo de que tú estás aquí en medio de nosotros, como es tu promesa. Tú tomas el control, Dios, de todo en esta hora, Dios, que todo lo consagramos para ti hoy, Señor. Te pedimos que obres, Dios, en medio de nuestras vidas, en este tiempo, Dios, que tomes el control de la atmósfera espiritual en la que estamos, Dios, el señorío de todas las cosas, Dios, los dispositivos, la conectividad, Dios mío, aún aquellos que van a escuchar esto en diferido, Dios, o van a poder acceder al video, Dios, te pedimos de que dispongas también esa atmósfera espiritual bajo tu obediencia, que seas tú disponiendo nuestro corazón, nuestros sentidos para recibir hoy de ti, Dios, de tu palabra de vida, y nos ayudes a poner por obra lo que vamos a aprender hoy. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, Dios. Perdónanos, Dios, por cada ofensa que cometemos contra ti, aún en medio de nuestra ignorancia. Dios, límpianos hoy con tu sangre preciosa y ayúdanos a ser cada día más y más parecidos a ti, Dios, más cercanos a ti, Dios. Afírmanos en tu camino, Dios, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tener un tema bien especial. Uy, Dios, no me dejen solo, todo el mundo cierra la cámara y eso a mí me estresa. Eso, pero era hasta un fondo así solo como el de Miguel, como sea, hermano. Es muy complicado así. Menos me doy cuenta que sí lo estoy predicando a seres humanos. Entonces, es un tema. Llegó Laura. Bienvenida, Laura, Dios te bendiga. Llegó ya con todo su flow. Gracias. Su flow canino. Bueno, vamos a leer apenas, Laura, vamos a empezar a hacer la introducción del tema en el libro de Jeremías. Vamos a tener un tema bien especial. Jeremías, pero yo quiero hacerles brevemente como un resumen de lo que está pasando previamente a lo que vamos a leer a continuación. En Jeremías 40, ténganlo allí, yo le voy a hacer un resumen breve de lo que pasó unos capítulos atrás. ¿Cierto? Dice, luego del reinado de Salomón, el reino de Israel se divide en dos. Uno es Israel y el otro es Judá, ¿cierto? Israel tiene como capital Samaria y Judá tiene como capital Jerusalén. Ahora, por motivo de desobediencia, porque el pueblo dejó de escuchar a Dios y aunque Dios enviaba profetas tras profetas, no querían escuchar ni atender a Dios. ¿Qué pasa? Pues Dios finalmente los entrega a un proceso, ¿cierto? Por mano de un rey de Babilonia, en este caso, llamado... pero no vamos a leer desde ahí. No, ahorita yo les digo qué versos vamos a leer. Simplemente este es el capítulo, pero hay mucho, pero ahorita yo les indico dónde. Entonces, ¿qué pasa? Este rey es Nabucodonosor y él toma a la gente de Jerusalén y se la lleva cautiva a su tierra, ¿cierto? Como esclavos. Más sin embargo, permite que en aquella tierra de Judá se queden los pobres. Todos los pobres de Judá se quedan y a ellos se les dan los territorios de pues, la gente que se llevaron, los que tenían como de alguna manera propiedades y bienes. Y se pone sobre ellos a un gobernador, que en este caso es Gedalías, hijo de Ahicam. Se pone ese hombre allí. Hay un capitán de los caldeos que es Nabuzarán, y es el que le da la orden a este hombre y pues le dice que él se va a encargar de gobernar sobre todas esas ciudades que quedaron allí, con esa gente, esos pobres. Y entonces viene esto que vamos a leer a continuación, en Jeremías 40, verso 7, creo que es el verso 7, sí, 47. Dice, cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa. Esto es Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, los hijos de Efaí, Neotafita, y Jesanías, hijo de un Macateo.
ellos y sus hombres, y les juró Gedalías, hijo de Acán, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, es decir, a los de Babilonia, porque ese es el gentilicio de los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Eso es lo que les dijo Gedalías, el gobernador. Y aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades como en vuestras ciudades que habéis tomado. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom y los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Acán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá y Gedalías en Mizpa. Y recogieron el vino y abundantes frutos. Bueno, miren. Esto es algo que pasa en medio del proceso al que Dios va a empezar a someter al pueblo, ¿cierto? Se los lleva y, bueno, quedan los pobres de la tierra y no solamente quedan los pobres de la tierra, sino que como que las cabezas que quedaron por allí, los líderes que quedaron por ahí se acercan a Gedalías a consultar, bueno, Gedalías, ¿usted qué piensa hacer con este territorio? Y él les dice, de antemano les dice, nosotros vamos a servir a los caldeos, es decir, vamos a trabajar para Babilonia. Pero tengan tranquilidad, que si nosotros hacemos eso nos va a ir bien, dice Gedalías. Y eso nos demuestra de que a pesar de las situaciones, Dios siempre tiene un plan. Hay un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y Él pone en marcha siempre un plan. Sea que usted y yo permanezcamos fieles a Él o no, Dios siempre dispone de un plan para cada situación. Y son planes de bien. En este caso, pues a pesar de que era una nación que se había quedado, pues los pobres solamente, Dios tenía un plan. Y estaba hablándolo a través de Gedalías, que era, no nos vamos a quedar, vamos a servir a ellos, pero vamos a estar bien, vamos a tener lo nuestro. Incluso él para tratar como de apaciguar algo, un poco el temor del pueblo, les dice, no se preocupen porque antes de que los caldeos vengan a hablar con el pueblo, yo voy a salir adelante, siempre. Siempre primero me van a buscar a mí y luego vienen y nos buscan a todos, pero siempre van a pasar por mí, porque había mucho miedo, porque resulta que Babilonia era una potencia mundial en ese momento. Se estaba apoderando de todas las provincias de la tierra, estaba apoderándose de todo. Incluso el capitán que le dice a él en lo que le comunicó el rey, él mismo reconoce y dice, es que ustedes son un pueblo que desobedeció a su Dios y su Dios no los entregó a ustedes. Por su desobediencia a ustedes no los entregó Dios. Y se lo está diciendo un caldeo. ¿Y sabe a quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a Jeremías también, al profeta. Le confirmó al profeta todo lo que Dios habló durante años. Y le dijo, su Dios lo entregó a mi rey porque ustedes fueron desobedientes con él. Y eso era para confirmación de lo que Dios había hablado a la vida de Jeremías y por mucho tiempo habló a esta tierra de Jerusalén y no quisieron escuchar. Entonces, a pesar de eso, nosotros vemos la misericordia que Dios tiene con ellos, es que les da un líder con un plan. Y les dicen, quédense aquí y sirvan, que aunque van a ser sirvientes, van a estar bien, ¿cierto? Y el pueblo todo temeroso, entre lo que pudo, accedió. Y no solamente eso, sino que tengamos en cuenta que son los pobres de la tierra. Es decir, gente que toda su vida o la mayor parte de su vida ha tenido necesidad. Necesidad de techo, necesidad de calzado, necesidad de comida, de vestido. Eran los pobres. Es decir, y cuando estamos hablando de los pobres no estamos diciendo, ay, no, el que solamente comía huevo frito todo el día. No, es de los pordioseros, los que mendigaban en las calles. Esos son los que se quedaron con toda la tierra de Judá, con toda la nación. Entonces, ¿ellos qué significa eso? Que el pobre que nunca había dormido en una cama cómoda podía irse a vivir a la casa de un príncipe, ir a dormir allá. Entonces, cuando se escuchó ese rumor por las tierras de alrededor,
todos los judíos que estaban en esos territorios por diferentes circunstancias, porque ahí la palabra es clara y nos dice que ellos habían estado de lugares a donde han sido echados, significa que ellos no están vacacionando por allá, dijeron como que no, vamos para San Andrés, y estando en San Andrés se dieron cuenta que algo buenísimo, no, que los ricos de Colombia fueron y quedaron todos los territorios por allá en Ciudad Jardín libres para vivir allá, y no, y entonces los manes se fueron a volver, no. Era gente que también Dios había tratado con ellos y habían sido expulsados de por alguna razón. Y al escuchar todos ellos esto, empezaron a salir como de sus escondites allá en esas naciones y volvieron acá a Judá, a la nación de Judá. Porque venían, ¿por qué? Por el fruto de la tierra. Porque recordemos que ellos estaban en la tierra que fluye leche y miel. Era la tierra prometida, ¿cierto? Hasta ahí todo muy bien. Todo muy bien, ¿cierto? Y a veces hay que entender de que, miren, cuando Dios hace una propuesta a veces en nuestra vida, no siempre significa que esa propuesta que Dios nos va a ser algo que de buenas a primeras nosotros consideremos buena o agradable. No siempre es así, porque quizás estos hombres que se acercaron a él pensaban como que no, él iba a organizar una especie de, pues, de plan, una estrategia para fortalecerse y de alguna manera tratar de ir a la batalla más adelante y rescatar el resto de la nación, ¿cierto? O no, nos vamos a independizar de Babilonia, pero no fue así, sino que él les dice, nosotros vamos a servirles a ellos. Y eso era algo que Dios les había hablado por mucho tiempo a través de diferentes profetas. Ellos no creían, ni siquiera el rey creía que eso iba a pasar. Pero finalmente aconteció de esa manera, ¿cierto? Entonces, esto es la introducción del tema de esta noche, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de por qué me cuesta tanto estar en pie. ¿Por qué me es tan difícil estar firme con Dios? ¿Qué pasa? Vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que un creyente no se pueda afirmar en Dios? ¿Cierto? Vamos a hablar acerca de eso. Y es una de las cosas que podemos ver aquí, es que miren, dentro de esos pasajes que hemos visto, es que cuando una persona adquiere cierto grado, ¿cierto? De madurez espiritual, alcanza como cierta madurez espiritual, es una persona que percibe cuando algo viene y no viene de Dios. Eso es uno de los factores importantes que pueden permitir que un creyente esté firme. ¿Cierto? Perciben cuando algo viene o no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los atrae a eso. En este caso, Gedalías era el plan que Dios tenía con ese pueblo que se quedó allí. Y los demás judíos que estaban por ahí, aunque esparcidos por diferentes motivos, y los pobres que quedaban allí, percibían que ese hombre había sido puesto ahí por Dios mismo. Por Dios mismo había sido puesto de cierta manera. Y ellos empezaron a salir de sus escondites y empezaron a juntarse en alrededor de él. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas que permiten que un creyente esté firme en el Señor es que tenga la capacidad de discernir. ¿Qué es discernir? De diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Son cosas cruciales e importantes, ¿cierto? Que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Porque miren, esas situaciones continuamente se nos presentan. Por eso usted encuentra a los creyentes que se presenta una situación y no saben ni qué decidir. Porque todavía no se han ejercitado lo suficiente en el ejercicio, valga la redundancia, de escoger qué está bien y qué está mal delante de los ojos de Dios. ¿Cierto? Y eso es algo normal, porque eso es algo que viene con la repetición, con la continua actividad. Eso no es algo que usted de la noche a la mañana se levantó y usted ya sabe escoger lo bueno y lo malo, no. Eso es algo que es como el ejercicio físico. Cuanto más se repite, más fácil se va haciendo, porque usted se va adaptando a eso. Entonces, eso es uno de los puntos a favor de qué me puede afirmar a mí en Dios. Ser sensible a la voz de Dios.
porque hay creyentes que no son sensibles a la voz de Dios. Porque hay creyentes que piensan que todo el que se le acerca y le habla a Dios, Dios, ya de una, ay, no, este es de Dios, ya de una se abren así, de buenas a primeras. Y exponen el corazón y cuando van dando cuenta, no, ese man le hace falta mucho para seguir a Dios. Y los llevan a errar, los llevan a tomar malas decisiones, les dan malos consejos y les complican la vida. ¿Cierto? Entonces, bueno, eso es un factor importante. También podemos entender que nuestra vida espiritual es un reflejo también de nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir. Ahí Dios está dándole como otra oportunidad a esa nación, porque miren, se quedaron los pobres y se quedaron también, y luego llegaron los que habían sido, ¿cómo es la palabra? Dice, echados, los que habían sido como expulsados de la nación. Se les dio otra oportunidad más. No, pues quizás no sean la mejor de las condiciones, pero pues una cosa es estar fuera de la nación y otra es estar exiliado y otra cosa es poder vivir dentro de la nación a pesar de que vivan como una nación esclava, pues, por así decirlo. Se les dio otra oportunidad, ¿cierto? Y eso es importante. Algo que hace que una persona persevere en el Señor es aprender a recibir las oportunidades que Dios les da. Eso es lo que hace que un creyente se pueda afirmar en Dios. ¿Por qué? Porque hay creyentes que fallan y inmediatamente fallan. No, ya no quiero nada con Dios, que Dios no me hable, que ni me mire, no soy digno. No, yo que voy a entrar a ese lugar, no, yo que voy a escuchar esa palabra, no, yo que voy a orar en meditación, Dios no me va a escuchar porque yo soy muy pecador y no sé qué. Entonces se cierran a las oportunidades que Dios le está dando día tras día. Se cierran. Dios no les está cerrando la puerta, ellos mismos se están cerrando la puerta. Porque me decepcioné, porque me decepcionaron, porque me traicionó X hermano, X hermana. Yo pensé que era así, pero resultó ser otra persona. Y entonces el Paganini del asunto termina siendo Dios. Y nos indignamos a veces y todo con el Señor. Y no, usted no me dio esto, yo quería esto y no sé qué. Entonces desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Porque a veces tenemos en poco lo que Dios nos plantea, el propósito que Dios está, o el plan, mejor dicho, que Dios nos está planteando, a veces nosotros lo tenemos en poco. Decimos como que, ¿y cuáles son las condiciones? No, que venga, busque de Dios, empiece a orar, lea la Biblia, y todo eso para poder ser libre de esta vaina, todo eso para que mi vida sea transformada. Nah, qué pereza. Tenemos en poco el plan de Dios. Y como tenemos en poco el plan de Dios, pues no podemos acceder a la libertad, no podemos acceder al perdón, no podemos acceder a la bendición. Porque a veces nosotros tenemos unas expectativas de Dios, pues, que son unas cosas que a veces como que resultan hasta antibíblicas. ¿Cierto? Como que Dios me bendiga y me dé todo lo que Él promete, pero yo sigo con mi vida tal cual como estoy, enredado en el pecado, enredado en mis propios pensamientos, siguiendo mis propios consejos y queremos todos los beneficios de Dios sin comprometernos con Dios. Y eso es algo que eso jamás va a pasar en la vida. Jamás va a pasar eso. Entonces, por eso le digo que somos nosotros mismos los que a veces desaprovechamos las oportunidades que Dios nos está dando. Porque eso es una oportunidad que le dio el Señor a esa tierra. Vamos a leer ahora verso 13 al 16 de ese capítulo 40. Espérense, yo le abro aquí. Vaya pues, mire a ver quién llegó. Vaya. Ya. Verso 13 del 17 al 40. Dice, y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿no sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael de Netanías para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicán, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar
y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Vamos a dar una pausa allí un momentico. Ahorita continuamos capítulo 41. Miren, Dios siempre busca la manera de cuidarnos. Todo el bendito tiempo. Aunque a veces nosotros pensemos como que, uy, no, Dios, ¿por qué fue así? Me hizo el cajón, me engañó y me llevó hasta tal lado y allá me dejó en vergüenza. Eso es mentiras, eso no pasa. Dios siempre busca la manera de cuidarnos, de protegernos, de guardarnos la espalda, como se dice. ¿Cierto? La Biblia dice que Él es escudo y adarga para el justo, ¿cierto? Dice la Biblia en los Salmos que Él es como un escudo, lo rodearás al justo, ¿cierto? Por delante y por detrás está Él allí guardándonos. Nos protege. Y en este caso, en Gedalías estaba pasando eso. El Señor había como despertado de alguna manera a Johanán para que se acercara a él esta advertencia a él, de que, hey, de otra tierra los amonitas lo van a pelar, hermano. Le mandaron a alguien llamado Ismael. ¿Cómo se dio cuenta Johanán? No sé cómo fue el chisme, no sé si Johanán tenía conocido en esa tierra o Dios se lo reveló, no sé porque la Biblia no nos dice, ¿cierto? No nos dice, ya eso ahí, ya, si usted se pone a indagar, se va a dar cuenta que por ninguna parte nos dice que un ángel le avisó a Johanán, no, simplemente él salió con ese rumor, ¿cierto? Y le trajo esa advertencia a él. Y a veces así también pasa en nuestras vidas. Y pasa a veces en el momento menos esperado. Usted está por allí y alguien se le acerca y le dice, tenga cuidado con tal persona. Y uno como que, ¿usted por qué dice eso? No, él no es así, no, ella no es así. O le dicen, tenga cuidado con tal cosa que usted está pensando hacer. Tenga cuidado con eso que usted está haciendo. Mucho cuidado con lo que usted está diciendo. Deje de decir así. Y la gente es como que, eso es puro cuento, eso no pasa nada, no sé qué. Y a veces resulta que eso es un consejo de Dios a través de otra persona. Pero nosotros somos a veces muy incrédulos en ese aspecto. Somos confiados en exceso en lo que no debemos de estar confiados en exceso. Cuando se trata de confiar en Dios, cómo nos cuesta confiar en Dios. Pero cuando se trata de confiar en lo incorrecto, no, eso es con las dos manos así en el fuego. Todas las dos manos ahí puestas en el fuego. De una, ¿cierto? Porque así es nuestra naturaleza humana. Tendemos hacia la desconfianza, hacia lo malo. Por eso él le dice, eso no va a pasar, dice el hombre. ¿Cierto? Y vamos a seguir leyendo, capítulo 41, verso 1, ¿qué es lo que pasa? Dice, aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan junto allí, en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y los soldados caldeos que allí estaban. Miren, al final no sabemos cuánto tiempo pasó tampoco porque la Biblia no nos dice específicamente desde qué tiempo se le advirtió a él, pero se nos dice que en tal mes pasó lo que le dijeron. Y no solamente lo mataron a él, sino que mataron a la gente que estaba con él y mataron también a los guardas y a los que ha puesto el rey de Babilonia, porque recuerden que ellos eran una nación que tributaba a Babilonia, trabajaba para Babilonia. O sea que eso no venía por mano ni siquiera de Nabucodonosor, porque eran los amonitas, ¿cierto? Eran los amonitas, descendientes de Lot, los amonitas y los moabitas. O sea, eran un pueblo medio hermano, por así decirlo, pero era un pueblo enemigo. Y ese rey envió, y a través de este Ismael, mataron al gobernador.
Y aconteció tal y como Johanán le está advirtiendo. Ponga de las pilas que lo van a matar. Ponga de las pilas que lo van a matar. Porque, miren, para que uno pueda estar firme en Dios, es necesario que exista orden en nuestra vida. Es necesario. Uno no puede ser un creyente desorganizado y decir que está firme en el Señor, porque eso es mentira. El desorden trae muchos problemas. Muchos problemas vienen por causa del desorden. El gobernador, una vez matan al gobernador, ¿sabe qué pasó? Pasó exactamente lo que dijo Johanán. Usted lo matan y se dispersa otra vez el pueblo. La gente otra vez quedó como sin Dios y sin ley, como se dice. La gente quedó vuelta a nada. Porque ese tipo de Ismael no solamente lo mató a él, sino que se quedó en el pueblo y siguió matando gente. Mató a una gente que venía a hacer unos tributos al templo. Luego se llevó a otros cautivos. Por allá Johanán, como pudo, reunió a otros príncipes y salieron a la guerra contra ellos y rescataron los que se estaban llevando. ¿Cierto? Y ahí más adelante ya empiezan a tomarse otras decisiones por decisión de Johanán. Se empiezan a tomar otras decisiones y ellos les da miedo porque dicen, no, mataron al gobernador y ese era como el que caía bien delante de los de Babilonia y ahorita sí nos van a matar a todos. Y entonces se llena otra vez el pueblo de temor. Y en medio de ese temor ellos deciden, no, ¿qué hacemos? No, no sé, hablemos con Dios, preguntemos a Dios qué quiere que hagamos, lo que Él nos diga vamos a hacer. Y bueno, y ahí siguen pasando otras cosas con el profeta Jeremías. Él va y les pregunta, él va y pregunta a Dios porque el pueblo le dice, vaya y pregunta, todo lo que Dios nos mande lo vamos a hacer, se lo juramos, no sé qué. Va y pregunta, él viene y les dice todo lo que Dios les manda decir. Y ellos dicen, no, no vamos a hacer eso, vamos a hacer como queramos. Y se vuelve el pueblo una nada. Se van parejito, allá les dan peste, los cogen a espada, los persiguen y unos poquitos sobreviven. ¿Por qué? Porque se interrumpió el orden de Dios, porque el orden de Dios no era Johanán, era Gedalías. Se rompió lo que Dios había establecido. ¿Pero por qué se rompió? Porque a Gedalías también le hizo falta prever las cosas. ¿Qué hace que un creyente no pueda estar firme en el Señor? El estar en extrema confianza. Es decir, ¿qué quiere decir en extrema confianza? No estoy hablando de confianza en Dios, es decir, el estar desprevenido de la vida. El estar desprevenido hace que un creyente no pueda estar firme. Eso es delicado. Eso es delicado porque nosotros no estamos, usted y yo, los que ya llevamos más tiempo, sabemos de que esto es una guerra espiritual y que hay unos conspiradores invisibles, hay unas fuerzas de tinieblas invisibles que están ahí constantemente asediándonos. ¿Qué quiere decir asediar? Con las películas antiguas, los que han visto, cuando tratan de entrar de un reino a otro y están las murallas y tratan de derribar la muralla, de violentar la puerta, eso es asediar. Es tratar de derribar la protección para entrar a... Así son las fuerzas del enemigo. Nos asedian. Fuerzas invisibles que están allí constantemente. Pero Dios más, sin embargo, Él es insistente para advertirnos de las amenazas todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso les digo que a veces hay cosas en nuestra vida que Dios lleva días, semanas y hasta meses advirtiéndonos de algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les mantiene hablando, frecuentemente les habla de un tema y les habla de un tema. Y uno ya cuando ya usted escucha la palabra, usted es como que, ¿otra vez eso? ¿Es que Dios no tiene nada más nuevo que decir o qué? ¿Cierto? Y ya está, llega un punto donde ya está, el creyente hasta se indispone cuando sale el dicho versículo que Dios constantemente le está recordando y hasta se irrita el creyente como, qué pereza, hombre. Tantas palabras en la Biblia y lo mismo, no. Si la próxima vez vuelve a salir con lo mismo, no, me salgo del culto. Y así nos volvemos. Pero ese es Dios que nos advierte. ¿Por qué nos advierte Dios? Por lo siguiente, mire lo que dice 2 Corintios 2,
Capítulo 2, verso 5. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 5, dice lo siguiente. Esta es una de las artimañas del enemigo, de las que nos tenemos que cuidar todos. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Por qué habla de esa manera el apóstol Pablo? Porque está hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia como tal. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Voy a hacer una pausa hasta allí. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de las dificultades entre hermanos, de los conflictos entre hermanos, entre creyentes. Entonces el que está aconsejando está diciendo, es que simplemente es hablarle delante de las personas, háblenle una sola vez, repréndanlo una sola vez, pero no lo dejen como que así reprendido, sino que también hay que entrar a consolarlo. ¿Por qué? Porque él se va a sentir triste. Y si él no encuentra un hombre en el que se pueda apoyar, si no encuentra que sus hermanos le aceptan, pues lo más probable es que ese hermano se salga de la iglesia y se pierda. Por eso el apóstol dice, si están pasando esas cosas, háganlo con sabiduría. ¿Cómo es con sabiduría? Se hace de una vez públicamente, se habla con la persona e inmediatamente se le hace un proceso de restauración, un acompañamiento, de que no se sienta como que, ay no, el paria, el que tiene lepra, pues no me acerque porque me contamino con usted, no, sino que lo reciban con amor, está diciendo el apóstol. Y esa es una de las artimañas del diablo. ¿Por qué? Porque uno encuentra creyentes con conflictos dentro de las congregaciones y no, es que no, mi lucha no es contra sangre ni carne y yo no sé qué, y bla, 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 y se saben los versos de memoria, pero tienen conflictos con los hermanos y ellos dicen, no, es que ese problema con el hermano, eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Eso entre él y yo solamente, no, al contrario, tiene todo que ver con su relación con Dios. Sus comportamientos con el prójimo tienen todo que ver con Dios también. Así sea una pequeñez por la que pelearon. Ay, no, que iba a entrar y yo me paré ahí y fui al baño y cuando volví ocupó mi silla. Y no me gustó. Y yo le hice el reclamo y me dijo, no, ¿para qué paró? Y entonces no me gustó cómo me contestó. Y entonces no, de ahí en adelante nos miramos rayados, nos hacemos el feo, no sé qué. No, pero todo bien, yo estoy bien con Dios. No, yo estoy aquí firme en la batalla espiritual. No, no está firme. Ya usted ya está siendo presa de una maquinación del maligno. Eso es una trampa en la que ya cayó. Entonces mire lo que dice los siguientes versos. Dice, verso 9, dice, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mire, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, sobre nosotros, perdón, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué hace que un creyente no se mantenga firme en el Señor? El estar en conflicto con otros hermanos. No permite firmeza. Así usted sirva y no se pierda ningún culto. Si usted tiene situaciones pendientes con su hermano y usted no perdona a sus hermanos, o más que perdonar a los hermanos, aquí estamos hablando por un contexto pues dentro de la iglesia, pero encerrémoslo en general, a todo el prójimo, que eso incluye hasta los inconversos. Si usted tiene situaciones que dependen de usted, porque la Biblia lo dice, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, porque si usted en su corazón ya perdonó, ya pidió perdón y el otro no quiere, pues usted ya no puede hacer nada más. ¿Qué más puede hacer usted? Usted no puede meterle la mano por el ombligo y hacerlo hablar y decir, está bien, yo te perdono. No. Si él no quiere perdonar, eso ya es una situación entre él y Dios. Pero si usted en su corazón ha decidido perdonar o pedir perdón, ya usted delante de Dios, usted ya libró su responsabilidad. Y ya usted puede ir en paz delante de Dios porque usted cumplió su parte.
En algún momento Dios tocará ese corazón y lo hará volverse de esa cosa, porque eso es una promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que está bien con Dios, Dios lo hace habitar en paz aún en medio de sus enemigos. Es una promesa de Dios. O sea que eso no depende de que si usted lo perdona o no, no depende de usted. O bueno, depende de usted en el sentido de que si usted está obedeciendo a Dios en todas las cosas. Si usted en su corazón quiere estar en paz con esa persona, Dios va a ver eso y va a permitir de que haya una reconciliación, un perdón ahí. Se los digo por experiencia propia. Así pasen los años, como me ha pasado a mí. Pasan los años y me escriben, no, Andrés, yo te perdono, Andrés, no, quiero pedirte perdón y así. Así pasan los años y cosas que uno ya como que hace rato espiritualmente y al interior de uno, hace rato uno resolvió la situación, delante de uno ya la resolvió, como lo dice el apóstol, porque si alguno he perdonado, lo he perdonado delante de Cristo. Porque recordemos que él está escribiendo las cartas, es decir, no está presencial allí, estás escribiéndoles a las iglesias y le está diciendo, yo me doy cuenta de los zaperocos que ustedes tienen allá entre ustedes y pues sí, yo me siento hasta ofendido por lo que hacen, pero yo a una distancia yo los perdono delante del Señor, ¿cierto? Y Dios mira eso y trae una resolución a la situación en el tiempo de Dios. Pero esto es una maquinación del enemigo, es decir, es una trampa del enemigo que hace que el creyente no se pueda afirmar en el Señor. La convivencia entre los hermanos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, mire, Efesios 6, perdón. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto es otra de las causas de por qué un creyente no se puede afirmar. Es que está continuamente ignorando de que hay una lucha espiritual alrededor de su vida. Se le olvida que tiene enemigos invisibles. Se le olvida, o sea, sale como Bambi, con una inocencia a su diario vivir y no se encomienda a Dios ni nada y va por la vida y mientras tanto alrededor de él hay unas fuerzas invisibles que no están viendo la manera de hacerlo caer. No ven otra cosa sino cómo lo hago caer, en qué lo enredo, en qué problema lo meto, a qué vicio lo arrastro hoy. Y el creyente que ignora esas cosas sale de su diario vivir, como lo dice ahí, no se ha vestido de la armadura de Dios, sale en el traje de Adán o de Eva, si es señorita, en el traje de Eva, es decir, sin preparación al diario vivir, sale sin preparación. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a caer en todas las trampas del enemigo. Cuanto piedra, cuanto hueco le eche, cuanta cascarita de enano le ponga en el camino, todas se las come, todas se las llevan. Y termina el día ese creyente irritado, enojado, aburrido, deprimido, cargado con todo. ¿Por qué? Porque todo el día no hizo sino recibir palo del enemigo. A través de los amigos, a través de incluso los padres, a través de incluso otros hermanos. Por todas partes el enemigo lo cogió y lo reventó, mejor dicho. Lo cogió, es como cuando usted una de esas películas de acción que uno llega y coge al otro y ni siquiera lo alcanza a tocar, sino que se coge al otro y lo vuelve un 3. Como se dice por ahí, como trapo de cocina. Lo coge y lo vuelve una nada. Así hay creyentes que viven así de esa manera. Ignoran que hay un enemigo invisible que lo está acechando. ¿Qué acechar? Pues como el acosador. Cerquita de usted, pero no tanto para que usted lo descubra, pero sí lo suficiente para saber usted qué está haciendo y cuándo debe atacar. Eso es acechar. Como los leones en la pradera cazando las cebras. Eso es acechar. Y así está el enemigo. Acechándolo día y noche, día y noche. Hay creyentes que ignoran esas cosas. Y conocen ese versículo.
e ignoran esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a pasar las situaciones y en vez de ponerse a orar y a reprender esas cosas, terminan agarrados a los golpes con las personas, terminan insultando a otra persona, terminan cargados, odiando y entonces caen en la maquinación que acabamos de leer hace un rato con el enemigo. Caen allí. Y entonces, ¿qué pasa? No, ese día el creyente no siente a Dios, no, no puede recordar con facilidad versos de la palabra, y se empieza a desanimar, se siente desganado, debilitado espiritualmente, se siente cargado, y finalmente le da hasta pena presentarse delante de Dios ese día. Entonces, no, mañana me presento, hoy no, hoy fallé mucho, y así se va debilitando. Deja de comer espiritualmente, porque pasar tiempo a solas con el Señor es alimentar el espíritu. Entonces se va debilitando, entonces eso impide que haya firmeza. Firmeza. Ahí también entra de las cosas que usted y yo somos conscientes, de las debilidades que sabemos que tenemos. Si usted, por ejemplo, ¿cierto? Tiene una debilidad que es que usted le gusta escuchar temas de conversaciones ajenos que no le conciernen a usted, ¿cierto? Y está por ahí ese amigo, esa amiga, ese conocido de la familia que no así, no, cuando viene a abrir la boca viene a traer puro chisme y bochinche. Y si usted sabe que eso es una cosa que a usted le cuesta, se le hace difícil, no sabe manejar esa información y lo que hace es meter en problemas a otros o se mete usted en problemas también. Entonces, si usted sabe de eso, ¿usted qué debe hacer? Pues tomar unas medidas preventivas. Entonces, no estar en ese lugar o evitar escuchar lo que están hablando. Y si no, es que me toca porque íbamos en el carro de él y él iba manejando, iba hablando y yo iba atrás. Entonces, los audífonos, plum, se pone los audífonos, le sube la música que usted no escuche. Pero a veces nosotros, sabiendo que tenemos la debilidad, ¿cierto? En cierta área de nuestra vida y no hacemos la de Sansón, queremos vencer la debilidad, braviados en nuestras fuerzas. Y empezamos a jugar con la tentación. Eso, o cambiar la conversación. O sea, hay muchas formas de poder hacer las cosas bien, pero nosotros a veces no las hacemos así. ¿Por qué? Porque a veces ignoramos esas debilidades incluso en nuestra vida. Hay creyentes que, créanme que hay creyentes que se conocen tan poquito a sí mismos que ni siquiera saben cuáles son sus debilidades. Ni siquiera saben eso. ¿Por qué? Pues porque no leen suficiente la Biblia. No leen lo suficiente la Biblia, porque uno se conoce a través del espejo. La Biblia dice que este es el espejo de nosotros. Y para podernos conocer, tenemos que vernos en este espejo. Entonces, y eso está en un verso, no lo voy a agregar porque vamos a seguir leyendo otros, pero lo voy a parafrasear. Dice que nosotros somos de los que tenemos que ser de aquellos que miramos en el espejo y recordamos nuestro rostro. No de los que vengo y me miro en el espejo y cuando me alejo del espejo ya no me acuerdo cómo me veo. ¿De qué está hablando Dios? De lo que estamos hablando precisamente ahorita. De que no se acuerda ni cuáles son sus debilidades. Sale de la casa y ya se olvidó de sus debilidades. No, tenga presente eso. Tenga presente Dios que dice que es usted, cómo Dios dice que usted debe ser, y tenga presente en qué cosas usted tiene esas falencias, para que usted ande prevenido, para que usted pueda tener el cuidado que debe tener de usted mismo. Pero cuando usted sale y usted lee por leer la Biblia y no considera nada de eso, ni lleva al corazón el consejo de Dios, sino que la lee por leer, como si Dios fuera como los hombres de la tierra que lo ven usted, entra al salón y Pérez, presente, chulo, ya. No me interesa si está prestando atención, si trajo los cuadernos, no, simplemente se está presente, sí, chulo, ya. Dios no es así. Dios no es así. Nos enseña a veces así porque así es el método de los hombres. Uno está ahí mientras lo ven y lo chulean. Nomás no lo están viendo, ustedes pueden hacer otras cosas. Dios no es así. Dios sabe cuando usted realmente está atento a algo y cuando no está atento a algo. Porque Él puede ver el corazón. Él sabe cuando usted está
en el culto realmente atendiendo la palabra, y cuando usted está sentado haciendo, ¿qué? Está sentado haciendo como que lee la palabra, como que está escuchando, pero su mente está pensando en otras cosas. Dios sabe eso perfectamente. Por eso le digo que Dios no trabaja de esa misma manera. Y eso son cosas que hacen que el creyente no se pueda afirmar. No le permite afirmarse al creyente. Cuando el creyente es olvidadizo de la palabra de Dios. Lee un versículo y mucho versículo, lo voy a publicar en WhatsApp, lo voy a poner en Facebook, lo voy a poner en Instagram. Y se echa 10 minutos decorando eso ahí, sube eso y le pone emoticones o la animación o busca, no, eso va con tal alabanza y lo busca y no sé qué. 8 horas después va y le pregunta qué dice eso y yo no me acuerdo. No pasó nada. Porque hay que retener la palabra. La palabra es para retenerla. Porque hoy les repito, esto no es como en el colegio donde usted le dice, vamos a hacer un examen de qué es la célula. Y apenas en las partes, y usted como un loro mojado, la célula, el núcleo, yo no sé qué, la membrana, yo no sé qué más. Voy a preguntar a los 6 meses si se acuerda de eso que acabo de decir, no se acuerda. Porque se vuelve como una máquina, se automatiza aprenderse las cosas para el instante. Pero la palabra de Dios no es para el instante, es para toda la vida. La palabra es para recordarla toda la vida. No es ratico del culto solamente, es ratico que hago mi devocional solamente, no, es para recordarla. Es necesario eso. Eso impide que un creyente no se afirme. Eso trae consecuencias y eso está dentro de lo que vamos a leer a continuación. Mire lo que dice Oseas 4, capítulo 4, sí, libro de Oseas, capítulo 4, Antiguo Testamento, profeta menor, libro re pequeñito, dice lo siguiente. Dice, mi pueblo, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, esto es algo que le está diciendo el Señor a los sacerdotes. A los sacerdotes está hablando Dios. Por eso es tan importante hacer memoria de la palabra de Dios. Porque cuando usted no hace memoria de la palabra, usted está desechando el conocimiento de Dios, el consejo de Dios. Así cuando están hablando temas que a veces los que están más jóvenes quizás dicen, ay, pero es que el tema, que el matrimonio, que el trabajo, que eso, que no, de pagar las cuentas, de no ser deudor de nadie. No, son temas que a mí eso no me interesa ahorita. A mí eso no me interesa. No importa. Abra el oído de su corazón y reciba el consejo. Porque es que usted toda la vida no se va a quedar siendo un joven, una jovencita, un niño, una niña. Usted no es Peter Pan, que va a dejar de crecer, no. Usted va a ser un día un adulto y va a necesitar de esos consejos. Lo mismo los que ya estamos más grandes. No es porque, le están hablando a los jóvenes, le están hablando de cuidar el corazón, le están hablando de que las conversaciones, de que las confiancitas, de esas cosas. Entonces uno ya está bien viejo uno para ponerse con esas cosas, uno ya sabe que eso no se hace, sí, pero es necesario abrir el corazón y recibir el consejo. ¿Por qué? Porque algún día vamos a ser papás. Algún día vamos a tener que compartirle ese consejo a un joven que lo necesite. Por eso nada de lo que está en la Biblia es para desechar. Nada de lo que está ahí escrito es algo que uno puede decir como que esto sí, esto no, esto me sirve, esto no. No, todo sirve. Todo es para edificación. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Vamos a leer también ahora lo que dice Isaías, capítulo 5. Yo lo busco acá conjuntamente con ustedes. Isaías,
capítulo 5, verso, creo que era, yo les digo 15, verso 13 y 14, 13 y 14, sí. Isaías 5, 13 y 14. Dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Miren, la falta de conocimiento de Dios hace que un creyente caiga en cautividad. ¿Y qué quiere decir al día de hoy caiga en cautividad? Porque lo que estamos leyendo allí sobre Judá es que literalmente cayeron en cautividad, pero hasta el día de hoy sigue pasando, no en un sentido tan literal, pero espiritualmente sigue pasando. ¿Por qué? Porque cuando usted desconoce de Dios, usted con facilidad se enreda en el pecado, porque no sabe qué es pecado. Entonces, con facilidad, el creyente que desconoce de Dios se va haciendo esclavo de la mentira, se va haciendo esclavo de la envidia, se va haciendo esclavo de la lascivia, de la pereza, sin darse cuenta, porque desconoce que eso no agrada a Dios, porque desconoce de que Dios ha establecido unas cosas para contrarrestar ese tipo de males. Pero como el creyente no lo sabe, entonces va viviendo su vida como bien le parece y se va enredando sin darse cuenta, y cuando va a ver, está cautivo de eso. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y uno dice, pero ¿cómo así esclavo del pecado? Pues sí, por ejemplo, con la mentira. Si usted es una persona que miente y todo el tiempo está mintiendo, y aun cuando le preguntan cosas sencillas, usted no puede evitar mentir, eso es un indicio de que usted es esclavo de la mentira, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted ya no tiene dominio sobre eso. Ya la mentira lo domina usted. Miente sin tener necesidad, porque al principio mienten por quedar bien con las personas, por evadir responsabilidades. Pero cuando ya no hay responsabilidades que evadir ni nada, y usted le pregunta y simplemente miente por mentir, es porque usted es esclavo ya de ese pecado. Ya lo ha practicado tanto que eso ya lo tienes, hace parte de usted ya eso, lo tiene envuelto. Lo mismo los maldicientes. Si usted es una persona que todo el tiempo está maldiciendo, todo el tiempo hay vulgaridades en su boca, llega un momento donde, ay no, al principio solamente me pasaba cuando me hacían enojar, pero ahorita en todo tiempo me pasa. Cuando estoy hablando, cuando me estoy riendo, cuando estoy hablando con mis amigos, cuando estoy haciendo algún trabajo, se me salen esas malas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay algo que lo está esclavizando a eso. Porque usted no tiene dominio sobre ello, sino que eso lo domina usted. Lo mismo pasa con el que tiene, por ejemplo, ira. Hay gente que la ira lo tiene esclavizado. Y por cualquier cosita se les salta el break. Y eso hasta cambian de color. La cara les cambia hasta de color y todo. Se ponen rojos como un tomate. No les pueden llevar esto de contrario porque inmediatamente se ponen, les duele hasta la cabeza y se enferman. Cuando eso ya tiene mucha fuerza, hasta se enferman. De una, no, ¿y qué pasó con Pepito? No, no puedo venir porque no, le dio migraña. ¿Por qué? No. Se puso a pelear allá en la casa y hasta migraña le dio. Está esclavizado. Ese es el problema del practicar el pecado, lo que dice Laura. El persistir en lo que está mal continuamente hace que uno se ligue ahí, o sea, como que lo aprisiona, ¿no? Y eso impide que uno esté firme en Dios. El persistir en lo que no agrada a Dios. El persistir incluso, por ejemplo, también con malas amistades, malas conversaciones, conversaciones indebidas, tratos indebidos, incluso entre hermanos. Cuando usted persiste y persiste y persiste en eso, finalmente da a la luz el pecado.
Y Dios, como siempre, siempre nos está advirtiendo de una manera u otra, a través de un familiar, de un amigo, hasta de una piedra. Cuando ve que el creyente está muy cabeza duro, hasta a través de una piedra, hasta a través de un incrédulo se lo dice. Y pasa. Hasta el incrédulo se acerca y le dice, ve, ¿ella es tu novia? Y el creyente, no, ¿cómo le ocurre? Ah, es que parecen novios. Cuando eso le está pasando a usted, hermano, póngase las pilas. Porque es que no es ganas de molestar de los hermanos, o del pastor, o del líder, o del papá o de la mamá. Es porque realmente algo está pasando allí. Algo está pasando allí. A pesar de que usted diga, ay, pero la frase que siempre, cuando estaba joven, cuando estaba más joven, tenía como 23 años, me acuerdo, escuchaba siempre entre los hermanos, era como que, pero es que yo no sé qué tiene de malo tal cosa, qué tiene de malo tal otra. Y yo siempre les decía, cuando uno empieza, ¿qué tiene de malo? Tiene todo de malo, hermano. Ya, parta de allí. Si usted va a empezar con qué tiene de malo, ya tiene todo de malo. Porque eso ya es una posición suya, ¿cierto? Es una posición de uno mismo. Una opinión personal. No está uno basándose en una opinión de Dios, sino en lo que uno piensa. Ay, pero ¿qué tiene de malo que uno se vaya al cine con una amiga? ¿Qué tiene de malo que yo me vaya a paseo con una amiga o con un amigo? Nos vamos pa' Pance. ¿Qué tiene de malo? Nos vamos, somos hermanos, servimos en la iglesia. ¿Qué tiene de malo eso? Pues tiene mucho de malo, porque usted está poniendo su vida en un papayazo para que el enemigo lo atraviese allá con el pecado, los tiente y lo hace caer. ¿O usted qué espera? Que usted ya en medio del mar, en medio del Pance, no, Dios, mande una ballena para que me trague, para que yo no peque aquí con este hombre, con esta mujer. No, porque hay cosas que nosotros podemos prever y las que no preveemos, Dios nos las hace saber. Son cosas importantes y hay que tener cuidado de ello. Mire lo que dice Zacarías 7. Este sí lo tengo acá, separadito. Zacarías 7, verso 11 y 14. Zacarías 7, verso 11 y 14 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones de ellos, por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Miren lo que pasa cuando nosotros llegamos a ese punto donde ya empezamos como a repudiar la palabra de Dios, a endurecer el corazón. Dios nos está hablando y es que a mí no me gusta que me digan eso. Mira, a mí ya me ha pasado eso con gente. Uno les habla de parte de Dios y no es que no me gusta que usted me diga esas cosas. Me molesta, no me da paz, no me da tranquilidad. Es que me ofende lo que usted me está diciendo. Y se enojan y hasta le dejan de hablar a uno. Pero si es lo que Dios le está diciendo a uno, vaya y dígale a esa persona. Y se enojan. No es que no me da paz que usted me diga eso. ¿Usted por qué me dice eso? Usted me dice eso y me da miedo. Usted me dice eso y me hace sentir mal. Usted me dice, no, es que Dios no le está diciendo a usted las cosas para que se sienta mal, sino es para que pellizque y se pare. Ay, no, pero ¿cómo si usted por qué me dice eso? ¿No hay que, o sea, que a mí me puede pasar eso? Ay, no, qué miedo, sí, qué miedo con eso y sigue en lo mismo. No se levanta. Si yo le estás advirtiendo, párese porque si se queda allí, se la lleva el tren, se lo lleva ese tren. Pero a veces nosotros nos endurecemos. Y cuando un creyente se endurece, no puede estar firme, no puede prosperar en el Señor.
y hace de la bendición maldición. Convirtieron la tierra deseable en un desierto, imagínense. Tan duros fueron ellos que hicieron que la tierra deseable fuera un desierto. Y a esto yo lo he visto pasar. No solamente en jovencitos, en gente ya adulta. Hacen de la bendición que Él les dio un desierto. Descuidan su matrimonio, descuidan sus hijos, descuidan el empleo, descuidan su ministerio. Y usted va y los mira después y no, seco, esa familia seca, hay ministerio seco, hermano. Unos hijos que no confían en el papá y la mamá ni para nada, pues. Salen como Pedro por su casa, ¿no? Ni para dónde van, nada. Salen y entran como quieren. Una esposa que no comenta nada con su esposo, un esposo que tampoco comenta nada con su esposa. Antes son los últimos en darse cuenta, los de la familia son los últimos que hacen cosas y se dan cuenta cuando ya las hizo. Compré tal cosa, voy para no sé dónde, el día del paseo, ese día se dan cuenta que se va de viaje. ¿Por qué? Porque se ha descuidado la bendición, descuidan el consejo de Dios, entonces la bendición se les hace maldición. Clamaron, y ayunaron, y oraron, y pidieron oración en la iglesia, que para esa universidad, que para ese empleo, que para esa empresa, y cuando se les concede y se apartan de Dios y se alejan de Dios, vuelven todos vueltos nada, no, que la empresa, que me tuve que endeudar, que ya perdí yo no sé qué cosas, el de la universidad, que me estoy enfermando, que tengo problemas del corazón, que ya no puedo dormir, que tengo unos desórdenes mentales, que ya estoy teniendo alucinaciones, y un montón de cosas, no, que caí allá en unos vicios raros, que me metí con una pelada antes de tiempo, que un embarazo no deseado, hacen de la tierra deseable un desierto por endurecerse contra Dios. Y eso no permite que haya firmeza en el creyente. Por eso es necesario que nosotros tengamos disposición en nuestro corazón. Porque cuando un corazón está dispuesto, Dios puede obrar. Algo Dios puede hacer. Ahora vamos a leer para concluir lo que dice el resto del capítulo de Efesios. Efesios 6. Vamos a concluir por acá. Efesios 6, verso, estamos en el 13, creo, sí. Efesios 6, 13. Mire lo que dice Efesios 6, 13. Esto es un consejo que Dios nos da para poder estar firmes. Dice, verso 12 dice, 13, perdón, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vamos a ir verso por verso. Dice, estad pues firmes, lo primero. ¿Qué quiere decir estar firmes? Estar bien parado, bien cimentado en lo que ha determinado estar. Tener la intención de estar firme. ¿Usted quiere ser firme con Dios? Bueno, tenga la intención de estar firme. Pues usted no puede estar firme cuando usted está pensando, no es que yo no puedo, no es que no soy capaz, no es que es muy difícil. Ya, de ahí entra, ya está mal. Porque usted tiene que tener la disposición y tener la mentalidad, ¿cierto? Creer de que puede estar firme en el Señor. Es lo primero. Y no hemos ni siquiera empezado a vestirnos y es lo primero. Usted mentalícese de que usted puede estar firme. Convénzase de que puede estar firme en el Señor. ¿Cierto? Es lo primero. Dice lo siguiente. Ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Ajustarse concretamente a Cristo, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, ajustense concretamente, quiere decir, o sea, imite a Cristo, imítelo en su diario vivir. ¿Qué haría Jesús?
en esa situación que usted va a hacer? ¿Cómo se comportaría? Hágase la pregunta. Me están pidiendo hacer un mandado. ¿Qué respondería el Señor en esta situación? Me encargaba una responsabilidad además en el grupo de trabajo. ¿Qué haría Jesús? ¿Será que él se levantaría? No, qué injusticia, yo no sé qué. ¿Qué haría Jesús? Eso es lo primero. Dice lo siguiente, vestidos con la coraza de justicia, ¿cierto? ¿Y qué es vestirse con la coraza de justicia? Es como, y me gusta que dice la palabra coraza, que es armadura, ¿cierto? Acá adelante, armadura. Blindémonos. ¿Cómo nos vamos a blindar? Haciendo lo que Dios aprueba como bueno, que es la justicia de Dios, no de los hombres, la justicia de Dios, lo que Dios aprueba como bueno. Hagamos eso, porque si usted hace lo que Dios aprueba como bueno, se está blindando. ¿A qué? A los ataques invisibles del enemigo. Cuanto usted más practica la palabra de Dios, más se blinda, más se protege, más difícil es de que lo penetren los dardos del enemigo. Vamos a seguir leyendo, dice por acá, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio y de la paz, es decir, recorrer las pisadas de Jesús, anunciar las buenas nuevas, compartirle a otros de Dios. Y la palabra apresto significa lo que está bien ajustado, bien ceñido, es decir, no se ponga a inventar cosas. Deje de estarle añadiendo cosas al evangelio. Deje de estarle quitando cosas al evangelio. Predíquelo tal y como está ahí escrito. No, que es que lo va a predicar un joven y no, que para que el joven le guste. No, entonces le va a predicar el evangelio con lucecitas y música de moda y yo no sé qué, y le va a meter palabras de hoy en día, que para que el pelado entienda qué es lo que le estoy hablando. No. Ahí dice el apresto del cansado al evangelio de la paz, es decir, ya la palabra ya es perfecta. Está hecha a la medida. Imagínense que el apresto del evangelio es un calzado hecho a la medida del pie de esa persona. No hay que ponerle ni quitarle nada. Es perfecto. Está ajustado como debe ser. No necesita que usted se convierta en un zapatero. No, el cristiano zapatero del 2021. Pues voy a revolucionar el evangelio. No, ya. Ya está establecido. Estos son los fundamentos. Usted lee el Nuevo Testamento y por todo lado el Señor nos dice, péguense al fundamento, péguense al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Pues Cristo. ¿Qué se tiene que poner a inventar? Eso aprovecha, nos ayuda, preservando ¿qué? La paz. No le llegue a la gente, no, es que arrepiente porque usted sigue haciendo eso de para el infierno y allá hay un gusano que nunca muere y se lo va a estar comiendo toda la eternidad. No, pues ¿quién se va a querer convertir así? Muestre más bien la esperanza que hay en Cristo, la misericordia que Él ha tenido. Cuéntele qué ha hecho Él en su vida. Y verá que eso Dios lo hace prosperar. Dice lo siguiente, dice, sobre todo, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? El escudo de la fe es estar convencidos que lo que dice la Biblia es verdad. Estar convencido. Y para que usted esté convencido, usted tiene que, ¿qué? Pues conocer la Biblia. ¿Usted cómo hace para convencerse de algo que no conoce? No puede. Usted tiene que adquirir ese conocimiento. Tiene que saber cuáles son las promesas que Dios tiene para su vida. Entre ellas está incluida la salvación. Porque a veces pasa, y eso es, y yo he visto eso en tantos ministerios, siempre que preguntan, por lo general, en un sitio, desde el púlpito, están preguntando, ¿cuántos son salvos? Usted era la iglesia, ¿cómo le pone? Esa pregunta, eso es como un tabú dentro de la congregación. Eso todo el mundo de tensión. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Y la gente se tensiona así, ya una como que, uff. ¿Qué quiere decir eso?
que no están convencidos de la salvación todavía. Y no debería ser así. Porque la gente está como que, uy, ¿cuántos son salvos? Uy, no, yo acabo de pecar. Uy, yo no, yo estoy con tal problema. Uy, no, yo no sé qué. Uy, no, yo no oro lo suficiente. Uy, no, yo no leo la Biblia. Entonces la gente se tensiona. Y hasta a veces se hacen los locos y sacan el celular. O se paran y se van para el baño. Y cuando vuelven y preguntan, la gente como que se destensiona un poquito y empiezan a levantar las manos. Amén, amén, amén. Empiezan a decir, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no están convencidos todavía de la palabra. Y nosotros tenemos que convencernos de la palabra. Pedirle a Dios, convénzanos. Convénzanos de esto que dice aquí. Cuando usted está leyendo algo que es acorde a su vida, que usted necesita para poder vencer esa debilidad, para poder sobrepasar esa adversidad, ese reto que tiene por delante, dígale al Señor, Señor, convénzame de esto que estoy leyendo aquí, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que usted multiplica mis fuerzas como el búfalo, que así yo estoy triste, la Biblia dice que mañana en la mañana viene el gozo. Convénzame de eso, que yo mañana no me levante deprimido, sino contento, gozoso. Eso hay que pedírselo a Dios en oración. Dice el verso, dice también que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿cierto? De Dios. Y también dice por acá que hay que tomar ¿qué? El yelmo de la salvación, ¿cierto? ¿Me lo salté o qué? Ah, no, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando habla del yelmo está hablando del casco, de la salvación. Y cuando está hablando del casco de la salvación, algo bien importante, ¿por qué? Porque el casco es algo que es personal. Es como hoy el día el tapabocas. ¿Usted presta de tapabocas? No, ni siquiera la familia, ¿sí o qué? Incluso cuando tienen el tapabocas del mismo color y se lo van a poner, espera un momentico, y uno empieza a revisar, ah, sí, ese es el suyo. ¿Cierto que sí? Porque es algo personal. Y cuando está hablando del yelmo de la salvación se está refiriendo a eso, a una relación personal con Dios, porque la Biblia dice que esta es la salvación, que te conozcan a ti, Jesús. Eso lo dice la palabra. Esa es la salvación. ¿Qué es la salvación para el hombre? Conocer a Jesucristo. Y el yelmo de salvación es eso, es una vida íntima, personal, cercanita, ahí pegaditos, junticos ahí, usted y él juntos allí, en lo privado, en sus pensamientos, en su corazón, a Cristo. Eso lo va a llevar a salvación a usted. Ese es el yelmo de la salvación. Y crecer en el conocimiento de la palabra, aprender, o mejor dicho, pedirle a Dios que lo haga diestro usted en el manejo de la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a, no, que también es importante, saber cómo leer la Biblia, saber dónde está cada capítulo, sí, pero es más importante saber cuándo usar el consejo que Dios le acaba de dar. Eso es ser diestro en la palabra de Dios. Ahora continuamos con lo que dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplicando por todos los santos y por mí a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es decir, entender de que no solamente se trata de usted y de sus necesidades, de las necesidades de su familia, de sus amigos, ¿no? De los que están afuera también. Entender de que el Señor está contando con sus oraciones a favor de la extensión del reino. Que Dios necesita de que se oren por los siervos, por las siervas, por los hermanos y hermanas que predican el Evangelio. Si ustedes y yo hacemos eso que nos está diciendo, andamos rey, como se dice, preparados el día que salimos a la calle, estamos armados hasta los dientes para poder estar firmes ese día. Si lo hacemos todos los días, porque esto no es para fin de semana, Semana Santa,
los que están en la universidad, vacaciones, me pongo las pilas con el Señor en diciembre y el resto de los meses blanqueado uno, no. Es todos los días esto, todos los días esto. Si vivimos así, vamos a estar firmes. Así el día sea malo, así que se murió Pepito, que pasó una vez que echaban a su papá, que se accidentó yo no sé quién, vamos a estar firmes en el nombre de Jesús. Si lo hacemos así como está ahí escrito, porque esa es la armadura de Dios. Más que un traje físico, son unas actitudes personales. Entonces, para concluir, yo creo que vamos a orar. Vamos a orar también por las personas que tenemos acá pendientes. Yo recuerdo quiénes son. Esta gente sí que comparte cosas aquí, hermano. Dice, ya los tengo. Vamos a orar por esta palabra y por las personas que vamos a orar esta semana, por los que se van a bautizar, ¿cierto? Camilo no puede estar hoy, pero yo sé que él va a escuchar el audio. Cami, yo le recomiendo que se fortalezca más en oración. Yo sé que usted va a ver el video más adelante, pero yo se lo recomiendo. Fortalezcase en oración, fortalezcase en conocimiento, lo que hablamos esta noche, porque no es sano que usted postergue tanto la decisión que había determinado tiempo atrás. No es sano, yo se lo digo porque ya he visto eso varias veces y finalmente uno se da cuenta que la gente desiste, dice como, no, ya no, y se enredan en otras cosas por fuera. Entonces yo sí le hago el llamado a que se fortalezca. Usted allí en su casa, a que le ayude a Dios. Mire, todo lo que hablamos esta noche, que le dé confirmación, que le dé convencimiento de lo que Él le ha dicho a usted, para que usted pueda acceder a ese paso de obediencia. Lo mismo Jesús, que va a tomar ese paso ya este fin de semana, si Dios permite. No es que ya me gradué y ya terminé, entonces ya no, ya la hice, ya no necesito, no vuelvo a orar, no vuelvo a leer la Biblia. Por el contrario, ahora es cuando usted más va a necesitar de estos sanos hábitos para poderse mantener firme. Porque aunque usted va a tomar un paso que va a traer consigo unos derechos y unas recompensas de parte de Dios, también le van a venir unas responsabilidades espiritualmente hablando. ¿Cierto? Entonces yo sí lo animo a que lo felicito mucho, le doy gracias a Dios por su vida, por lo que ha estado haciendo Dios en su corazón, pero lo animo a que permanezca, que no sea como los creyentes que no se bautizan y ya, antes iban a los cultos y dejan de ir. No, antes iban a las reuniones, antes participaban, antes oraban más, antes hacían, y no sé, ya nomás se bautizan, ya como que se les va el ánimo. Y es peligroso, eso es peligroso. Por eso es una decisión importante y es voluntaria. Es una decisión voluntaria. Por eso hay que clamarle mucho a Dios. Si uno que ya está bautizado y uno le clama a Dios para que lo ayude a permanecer, imagínese, el que va llegando apenas. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Rey, te damos gracias, Príncipe de Paz, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Dios, por tu consejo. Te pedimos que nos ayudes, Dios, porque sabemos que necesitamos afirmarnos en ti, Dios, y sabemos que tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Tú eres el único que puede entrar en nuestra vida, producir un cambio, moldear nuestro carácter, modificar nuestra manera de pensar, Señor, traer a memoria tu palabra, Dios, en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a organizar nuestra vida conforme tu voluntad. Ayúdanos a prosperar conforme prospera nuestro espíritu. Dios, no permitas que nosotros te dejemos por cualquier cosa. Dios, no permitas que desechemos el consejo que tú nos das. Dios, antes ayúdanos a atesorarlo, a guardarlo a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos que esta semana sea una semana de bendición, una semana donde bendigas nuestras vidas, nuestras familias, Dios, nuestras manos, nuestros estudios y empleo, nuestras obras, Dios, que todo prospere, que los que están trabajando, Señor, encuentren oportunidad y puerta de bendición, que tú permitas que puedan hacer lo que tienen que hacer para traer ese sueldo a su casa, Dios, esos alimentos, Dios. Los que están enfermos te pedimos para que traigas sanidad en medio de nosotros, sanidad en medio de nuestras familias, en el nombre de Jesús, Señor.
Te pedimos también esta noche por la vida de nuestro hermano Jesús González, de nuestra hermana Luisa María, del hermano Camilo Camacho, Dios. Oramos por cada uno de ellos, Dios, para que seas tú fortaleciéndolos, guiándolos, Señor, permitiéndoles llegar a ese nivel al que tú los quieres llevar de bendición, Dios, a que ellos puedan seguir creciendo y conociéndote cada día, Dios. Te damos gracias por todo, colocamos en tus manos este día y todo lo que vamos a hacer el resto de la noche, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. ¡Ay, Brittany! Vamos a orar por Brittany. Ya se me alcancé a leerlo. Vamos a orar por esta señorita. Les voy a comentar por encimita la situación de esta niña. Ella en este momento está en una situación difícil. Ella se quiere ir de la casa por unas situaciones que hay dentro de su hogar. Tiene 15 años, creo, 15, 16 años. Ha optado por, pues, como se dice, pedir posada, y ha tratado de irse a todo lado, y en todas partes le dicen que no, que no, que no. Ella no ha terminado sus estudios de colegio. Es una muchacha muy de casa, ¿cierto? No sale mucho, no es perfecta, obviamente, pero sí hay que orar por ella, porque sabemos de que esa decisión que ella quiere tomar no es para bien. De que una menor de edad se vaya a casa de terceros que no son ni familia ni nada. Eso va a traer un montón de consecuencias para ella, independientemente de lo que esté pasando dentro de su casa. Es una persona que conoce de Dios, ¿cierto? Su familia conoce de Dios, pero lastimosamente pues han habido unas situaciones muy incómodas dentro de casa. Entonces yo les pido que me ayuden a orar por ella. Vamos a orar por ella en este momento, para que sea el Señor Jesús guardándola, protegiéndola en todo lo que haya, tomar decisiones, que no le permita irse de su casa, que no le permita que extraños le abran puerta a ella con promesas de que va a estar bien, de que allá la van a tratar bien, que le van a dar todo, porque sabemos que eso no es verdad, ¿cierto? Sabemos que las personas de alguna u otra manera en algún momento van a decir, bueno, ¿usted qué? Y la van a terminar lanzando a la calle, y bueno, eso ahí ya empieza una muy mala vida para ella. Entonces vamos a orar por esta señorita. Entonces le pido que me acompañe en esta oración. Amado Rey, Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios, por este día. Te pedimos en esta hora, Dios, por la vida de nuestra hermana Brittany Reina, Dios. Esta señorita, Dios, te pedimos que tomes el control de su vida, Dios, de que guardes su vida, su casa. Dios, tú sabes qué está pasando dentro de casa, Dios, con papá y mamá. Tú sabes qué está pasando en el corazón de Brittany, esas heridas que hay en su vida, Dios, esas insatisfacciones, Dios. Ayúdala, Dios, ayuda a esta señorita, Dios, porque tú sabes que ha sido una niña que ha sido cuidada por sus padres, aunque no son perfectos, Dios, pero le han dado todo lo que ha querido, Dios, todo lo que ha necesitado, amado Rey, y ahora ha decidido irse de casa, Dios, ha decidido irse a la deriva en este mundo, Dios. Por eso te pedimos que la guardes, que la protejas, que la hagas recapacitar, Señor, que la hagas entender que ella debe permanecer en casa, y que tú eres poderoso para resolver toda esa situación que está ocurriendo dentro de esa familia, Dios. Guarda su vida, guarda la vida de sus padres, trae arrepentimiento al corazón de sus padres, Dios. Trae perdón, trae restauración, Señor, a sus vidas, libertad, Dios, de esos vicios, de esas situaciones incómodas y difíciles que han entrado en esa vida, Dios. Trae reconciliación, Señor, también con Brittany y sus padres, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Quita toda palabra necia, toda palabra hiriente que haya salido de boca de sus padres y que haya quedado en su corazón, Señor. Ayúdala, Dios, a perdonar, a ser restaurada, y fortalécela conforme sea tu poder, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí ya podemos retirarnos. Muchas gracias a todos por haber estado esta noche. Nos veremos, Dios mediante, si permite, pues en 8 días.